Buenos días, shalom a todos. Hoy vamos a tener una clase un poquito más complicada, quizá por algunas personas, pero va a necesitar que presten buena atención, oído inteligente, ¿no? Como está descrito en las escrituras, ya que no existe la palabra obediencia, sino un oído que se presta a motivado, ¿no? Un oído que presta atención y escucha tratando de entender lo que se comparte. Hoy vamos a hablar sobre Ani Omed, ¿no? Eso es una palabra, una frase en hebreo que significa yo estaré con ustedes. Y es uno de los temas más importantes de las escrituras porque trata de ver con quién es el Elohim de Israel, ¿no? ¿Quién es el Elohim, el Hacedor que se reveló al pueblo de Israel? ¿Y quién es el Elohim que está con nosotros? Bueno, será un tema un poquito más largo, así que voy a dividir en dos partes, habrá dos audios. Así que hoy nos vamos a dedicar a ver quién es el que dijo Ani Omed, yo estaré con ustedes. Y la otra parte tendrá que ver con si las escrituras nos revela quién es Mashiach, quién es el Salvador, el Redentor de Israel que vino, que se presentó como Mashiach. Bueno, el Elohim viviente se dio a conocer a Moisés y le mandó que fuera a sacar al pueblo hebreo de Egipto. Moisés pensó, ¿cómo? Como si eso fuera tan fácil, no se imaginó. Era una nación de esclavos bajo un poderoso ejército y yo me voy a sacarlo de Egipto. Así que quizás pensó como si esto fuera algo fácil, no tan sencillo. Pero la Biblia describe que los descendientes de Israel eran toda una nación esclavizada en Egipto. Pero estos no tenían ni idea de quién era el Elohim de sus antepasados, no le conocían en detalles, no habían tenido relación con él durante 430 años mientras estuvieron en Egipto. Por lo demás, estaban acostumbrados a los Elohim que estaban en la tierra de Egipto, para los que edificaban templos y también estatuas. Solo tenían cierto conocimiento histórico de que el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, había hecho una serie de milagros, ciertos pactos y promesas con sus antepasados, y que habría una profecía de que algún día serán librados de la esclavitud para ser llevados a la tierra prometida a Abraham, ¿no? La tierra donde fluye leche y miel. Al revelarse a Moisés, el Elohim viviente le dio ciertas instrucciones acerca de cómo dirigirse a este pueblo esclavizado y desorganizado. Y dicen, libro de Éxodo capítulo 4, versículo 12, ahora ve, yo, y aquí está la palabra, voy a tratar de explicar algunas palabras que aparecen en el texto hebreo, porque si no les tenemos en cuenta, pues habrá confusión y hay mucha confusión ya dentro de las redes, de las traducciones, de los intérpretes de las escrituras, que lo traduce de una manera muy mal. Ahora ve, dice yo, y aquí está la palabra Anoki. Anoki significa, es un pronombre primario, ¿no? Que significa yo, mí, es decir, mí, que mi persona, yo estaré. Y en hebreo está la palabra ejiej, ¿no? Que es una palabra que está compuesta de un aleph, un hei, un yod y un otro hei, ejiej. Yo, Anoji, estaré, ejiej, contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Bueno, más tarde vamos a hablar sobre esta palabra estaré, ejiej. Nuestro propósito ahora es entender quién fue el que dijo Aniomed, estaré con ustedes. Por eso no vamos a entrar en detalles, muchos detalles históricos relacionados con la historia de la salida de Egipto y con lo que Elohim dijo a Moisés, sino solamente nos vamos a fijar en la persona para entender quién es el yo. Anoji, que dijo, estaré, contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir a este pueblo. Muchos años después de ser librados de Egipto, el pueblo de Israel llegó a volver a ser esclavizado y exilado de su tierra. Tiempo después, una pequeña minoría regresó
regresó en cierta parte, una parte limitada del territorio de Israel, la que la conocemos como la tierra de Judea. Aunque este remanente regresó de Babilonia, ya no eran libres y nunca volvieron a hacer hasta nuestros días. Aún así, el Elohim viviente mandó una palabra para el pueblo de aquel entonces. ¿Vale? Así que vamos a ver de dos puntos diferentes de la salida de Egipto y después de la salida de Babilonia. Y hay esta segunda cita en Ageo capítulo 1, versículo 13. Ageo, el mensajero de Adonai, están las 4 letras, consonantes en hebreo, Yod, Hei, Vav, Hei. Vamos a hablar más tarde sobre este. De momento nosotros solo siempre lo vamos a leer como Adonai, como sentido de reverencia, de majestad. Ageo, el mensajero de Adonai, transmitió este mensaje de parte de Adonai al pueblo. Yo, y aquí está la palabra Ani, estoy con ustedes, dice Adonai. Ani es una contracción de Anoki, que antes hemos visto, y tiene el sentido de yo mismo, es decir, dijo Ageo de parte de Elohim, yo mismo estoy con ustedes, dice Adonai, no, dice el Elohim de Israel. Es fácil hablar de los de antes, pero hablando de nosotros, ¿quién es el que está o estará con nosotros? Porque es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Es bueno hablar sobre el Elohim que se presentó a Moisés, Elohim que estuvo en Babilonia, pero a nosotros que vivimos en esa generación, ¿quién es el Elohim que estará con nosotros? De aquí el título, Ani Omed, estaré con ustedes, porque aquí no se especifica cuándo ni el tiempo llega hasta nosotros. El Elohim de Jacob estuvo con Israel en Egipto, estuvo con Israel en Babilonia y al debido tiempo lo rescató tanto de Egipto como de Babilonia. Solo que de este último lugar solo regresó una minoría. Los que retornaron de Babilonia habitaron en Judea hasta la fecha cuando el Mashiach dijo tu casa quedará vacía, es decir, bueno, está en los últimos versículos de Mateo capítulo 23, tu casa quedará vacía. La última resistencia judía en Judea fue aniquilada aproximadamente sobre el año 163. Desde entonces las naciones del mundo, y no Adonai, no han reconocido esa tierra como propiedad de Israel hasta hace unos 70 años, cuando las naciones del mundo, y no Elohim, le concedió la autonomía al actual Estado judío. ¿Vale? Todo influenciado por el poder de los movimientos sionistas, quien en cierta manera ha jugado un fuerte papel principal en la política del control global. Ahora, la aparición del Estado sionista de Israel es irrelevante en nuestro contexto, ya que la suma de los dos reinos de Israel siguen estando expatriados por el mundo en espera del día de la redención, del día de restauración. ¿Vale? No vamos a entrar en ese detalle, solamente quédense con la idea que antes mencioné. Al investigar las profecías, hemos visto que el Elohim de Israel, a pesar de haber expatriado a su pueblo, también ha estado con ellos, y de esta forma siendo un pequeño santuario entre las naciones. Les recomiendo ver el PDF la presentación por escrito con todas las citas de las escrituras sobre este asunto, que Elohim sí estuvo, a pesar de que él ocultó su cara y abandonó, entre comillas, para decir así, a su pueblo. Aún así él ha estado en cierta manera en la sombra y ha sido un pequeño santuario entre las naciones hasta la fecha. Y aquí donde comienza lo que a nosotros nos interesa saber. ¿Quién es el que dijo Ani Omed? Es decir, estaré con ustedes. Ani es yo estaré, ¿no? A pesar de que creemos, porque hablamos de las promesas de Elohim, de nuestros padres, estamos más o menos en el mismo estado que el pueblo hebreo en el Egipto. Somos una generación que creemos que vamos a ser librados de donde estamos cautivos, porque así fue prometido a nuestros antepasados. Eso es lo que leemos en toda la escritura. Pero de la misma manera como los hebreos en Egipto, nosotros hoy tampoco sabemos quién es el Elohim de nuestros padres. Así que vamos a seguir ciertas pistas para ver si averiguamos quién es el Elohim viviente que se manifestó en Egipto, que prometió que una vez más sacará a su pueblo
y esta vez lo traerá completo, no solamente una parte en la tierra sionista, sino los 12 tribus, la suma de los 12 tribus que serán redimidos, y esta vez de todas partes por donde lo ha esparcido. Bueno, pueden comparar ciertas citas en Jeremías capítulo 23, versículo 3, Jeremías 30, versículo 3, capítulo 31, versículo 6, 9, Jeremías 33, versículo 7, hay muchas citas donde se presenta que el Elohim de Israel no solo traerá un remanente, como sucedió en los días del retorno de Babilonia, sino que traerá a Jacob, y aquí entendiendo por Jacob, Efraín y Judá, es decir, los dos reinos divididos, parte de los traerá de regreso. Y lo hará de la misma manera poderosa en la que lo hizo en el pasado al sacar a nuestros antepasados por medio de todo un despliegue de poder, cosa que no sucedió ni con la salida de Egipto, de Babilonia, ni con el actual Estado sionista, israelí, ¿vale? No confundan israelí con Israel, ¿vale? Hay dentro del Estado israelí, pues descendencia de todas las naciones del mundo. Hay cristianos, árabes, judíos, conversos y muchos otros que tienen el nombre de judío, pero no son descendientes de Judá, ni tienen el espíritu del patriarca de Judá para ser obediente a las escrituras. Todo lo contrario. Veamos una maravillosa promesa para nosotros, porque es aquí lo que a nosotros nos importa. Hablamos de nuestro Elohim del pasado, como se reveló en el pasado, para llegar a entender quién es el que estará con nosotros. Que dijo Aniomed, que estará con ustedes, con nosotros hoy en día. Isaías 41, versículo 4. Yo, Ani, ¿no? Está en hebreo, Ani, es decir, yo mismo. Y otra vez aparecen las 4 consonantes, Yod, He, Vav, He. Yo, Yod, He, Vav, He, Adonai, que soy el primero y estaré con los últimos también. ¿No? Es una cita impresionante, vamos a hablar un poquito sobre ella, un poquito más. Isaías 41, versículo 4. Yo, y aquí está la palabra Ani, que es yo mismo, ahí se identifica a través del acróstico de las 4 consonantes, sobre el cual vamos a hablar más tarde. Yo mismo que soy el primero y estaré con los últimos también. Y es aquí donde a nosotros nos importa, nos interesa bastante, porque esos últimos somos nosotros, esta generación. Bueno, esta cita nos revela ciertos datos. Primero, tenemos de nuevo las 4 letras y el que se presenta como yo, ¿vale? Ani, yo mismo. Segundo, el que se presenta por medio de esas 4 letras, Yod, He, Vav, He, dice también que es el primero. Y en tercer lugar, que él mismo, quien dijo Ani, yo mismo, estaré con los últimos también, ¿no? Es una cita bastante profética, bastante relevante, que cubre buena cantidad de tiempo. Pero todavía seguimos en niebla, ya que no sabemos quién es o cuál es la identidad del Elohim que se presentó bajo el apelativo de las 4 consonantes, el nombre inefable, como algunos le dicen, porque piensan que se ha perdido cómo se pronuncia o qué son estas 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. Pero en esta cita se nos brinda otra pista que nos sirve de guía para conocer al que dijo yo, Ani. Y vemos aquí que él se presenta como el primero. Claro, pero eso nos hace preguntarnos, ¿pero primero de dónde? ¿O a qué se refiere? Para comprender el punto 3 y saber quién es el Elohim que dijo que estaré con los últimos, es decir, con nosotros, debemos saber quién es el yo, que dijo Ani, yo mismo, porque es el primero que además se presentó a través de las 4 consonantes. Entonces, vamos a ver quién dijo yo, quién dijo que es el primero, quién dijo las 4 consonantes. Porque son detalles que se repiten a veces. Es común hablarse en hebreo de uno mismo en la tercera persona, es decir, presentarse de distintos puntos de vista. Dije nosotros antes, estaré con los últimos, indiqué a nosotros porque somos la generación del tiempo de los cumplimientos
cumplimientos de muchas profecías. Por un lado, cuando pensamos en el primero, el pensamiento de la fe hebrea nos lleva a comienzo de todas las cosas, y por otro lado, en el contexto de la cita que está en Isaías 41:4 que hemos leído, la palabra el primero está acompañada del contraste estaré con los últimos. Así bien, si estará también con los últimos, es porque hubo unos primeros con quien estuvo. Y de aquí viene la idea de primero. Cuando decimos el primero, la mente nos lleva a la primera palabra de la Biblia, Bereshit, es decir, en el comienzo. ¿Vale? Primero, Génesis 1, versículo 1, se presenta Bereshit, en el comienzo, aparece en realidad como empieza la Biblia. Y como sabemos, esta palabra comienza con la segunda letra del alfabeto hebreo, no con la primera. La razón es porque la primera letra del alfabeto hebreo fue reservada para el Elohim viviente, el hacedor de todo lo que hay en esta tierra y de lo que llamamos cielo, por lo menos nuestro cielo, lo que nosotros vemos en la bóveda celeste. Entonces, cuando leemos la palabra yo, el primero y el primero, nos ubicamos en el contexto de la letra hebrea Aleph. Es la primera consonante del alfabeto hebreo y por excelencia define al hacedor como primero, el que prevalece sobre todo y en todo. Dentro de esta mera consonante hebrea Aleph, también se revela o se nos describe parte del ser viviente que dijo y se presentó como yo en nuestra cita de Isaías 41:4, yo mismo, yo, Ani. Y es un verbo en primera persona, por eso es yo mismo, Ani. Y a Moisés también se presentó en Éxodo 3, versículo 14, donde se presentó con un pronombre relativamente primario, asher, es decir, quién, acompañado de un verbo, seré. Así presentándose como el que seré o será, quien es el que envió a Moisés. Vamos a hablar un poco más sobre esta última forma, como se presentó el Elohim viviente cuando Moisés le pidió un nombre, cuando él dijo seré o será. Habrá un otro video más tarde, o un audio, donde hará una exposición sobre quién es el Elohim, el yo, el Ani, el hacedor revelado a través de esta mera letra primera del alfabeto hebreo, la primera letra o el primero, la letra Aleph. Elohim que nos brinde esta posibilidad de hacer una presentación para ver al Elohim de Israel revelado o en esta primera letra del alfabeto. Por otra parte, yendo al inicio de la creación, vemos que el primero está puesto en contraste con el último, ya que si hay un primero debe haber también un último. Así entendemos un poco más qué es lo que quiso decir con él, que es el primero, estará también con los últimos. El hacedor se presenta como el Aleph al principio. En el primer libro de la Biblia, y se presenta como el Aleph y la Tav en el último libro de la Biblia, donde los traductores griegos tradujeron con alfa y omega. Bueno, son más conocidos, más común para muchos oídos, ¿no? Alfa y omega que Aleph y la Tav. Pero la diferencia es solo que uno está en hebreo, otro está en griego. De la misma manera que en el Génesis se nos presenta un cielo nuevo, una tierra nueva, también en Apocalipsis se nos presenta una nueva creación, con un cielo y una tierra nueva. Porque el mismo Elohim del principio será el que estará con los últimos. Por eso, si nos identificamos con los últimos, hasta el último tiempo. Bueno, es una palabra suya que en el Brit Hadashah pues la encontramos con una promesa, estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Bueno, se cita en Mateo 28, el último versículo. Esta es la maravilla del más hermoso tema de tema de toda la Biblia. ¿Quién es el Aleph Tav? El primero y el último. El hacedor. El yo, Ani, yo mismo. El que será, el que fue, el que es. Es la piedra angular de toda la fe hebrea. De aquí el Shema, el famoso principal declaración de fe de todos descendientes de la casa de Jacob. Shema
Israel, escucha con el oído inteligente, no escuchar te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Sino que se quede dentro, en los labios, en el alma y que motive todo el ser, poner en acción. Cuando Moisés preguntó por el nombre, la pregunta no tenía el sentido al que estamos acostumbrados nosotros hoy en día. El pueblo hebreo está acostumbrado a muchos nombres de muchos Elohim, estaba acostumbrado dentro de la tierra de Egipto. Pero no cualquier Elohim se manifestaba de una manera sobrenatural, como lo que Moisés veía en un arbusto, en fuego, que no se consumía. Y sobre todo, ningún Elohim de este mundo habló en algún momento. Fue la curiosidad lo que motivó a Moisés a aventurarse a ver la maravilla de lo sobrenatural. Así que la pregunta de Moisés era razonable para contrastar a los Elohim comunes con el que hablaba y se manifestó milagrosamente. Porque en Egipto todos los Elohim tenían un cierto nombre relacionado con el dominio, sobre el cual se suponía que esos Elohim gobernaban. Así cada uno tenía sus atributos asignados a través de dichos nombres. No por nada está escrito, Elohim dice, haré juicio contra los Elohim de la tierra de Egipto. Porque de la misma manera, por eso se presenta, estaré con los últimos también yo mismo, ¿el quién? El que fue. Entonces, para entender cómo estará con los últimos, tenemos que entender cómo estuvo con los primeros. Siempre por eso se tiene en cuenta el Aleph y la Tav, ¿no? Él es el primero, es la Aleph, pero también es la Tav. Y para entender a los otros, los últimos, siempre tenemos que ver cómo estuvo con los primeros. Con los primeros, pues hizo juicio contra los Elohim que había en la tierra de Egipto. Y bueno, las personas que eran aferradas a esos Elohim, pues sufrieron juntos por su fe. Sufrieron por tu fe. Y eso sucederá también al final del libro, donde vemos el Tav, que habrán postreras plagas, porque hubo las primeras plagas. ¿Y por qué razón? Porque claro, el pueblo estaba aferrado al conocimiento durante generaciones a esos Elohim. Entonces tenía que Elohim no presentarse solamente con un mero nombre, me llamo tal, sino manifestarse. El nombre como se presentó es la suma de toda su esencia y se presentó por medio de los hechos. Así se probó la existencia del ser en comparación con los demás que también se creían que son algo, que son Elohim, que tienen poder, que es el yo soy. Según, bueno, vamos a ver un poquito más tarde sobre esta forma de decir yo soy. Así que en Egipto todos tenían sus nombres y sabemos que las 10 plagas pues tocaron justamente contra un Elohim específico, bueno, un mito deificado, un dios como se suele conocer de los egipcios. 10 plagas tocaron directamente contra 10 de los Elohim principales de Egipto. En el contexto del tiempo, credo y cultura, la pregunta de Moisés era razonable. ¿Quién diré a mi pueblo que me envió cuando me pregunten? No era el nombre. De todos modos, no conocieron al Elohim de sus padres a través de un nombre. No por nada dijo Elohim viviente a Moisés, Abraham no me ha conocido de la misma manera a la que me he presentado a ustedes. Bueno, está la cita, lo parafrasea un poquito de Éxodo capítulo 6, versículo 6.3, Éxodo 6.3. Abraham y nadie antes lo conoció de esta manera. Abraham invocó el nombre de Elohim, edificó un altar y dijo, Elohim Jireh, el que provee. Bueno, lo presentó por un atributo. Así que el hacedor se le dio un nombre como nosotros estamos acostumbrados a nombrar a una persona, pero no se le dio un nombre como estamos acostumbrados a nombrar a una persona, sino que se presentó ser el que es, porque en él está la misma esencia de la vida. Y claro, tenía que contrastarlo con el credo de que el pueblo de Egipto aprendió en la tierra de Egipto. Así que veremos que al momento que Moisés pidió un nombre, se le dijo, Eyeh Asher Eyeh, que literalmente significa seré quien seré. ¿Vale? Tengan en cuenta, seré quien seré. Eyeh Asher Eyeh, seré quien seré. Aunque a menudo es contraído como yo soy.
pero hay que saber que al decir yo soy, como se suelen traducir en la mayoría de las ediciones cristianas, incluso por el griego, se le expresa en un sentido muy limitado en cuanto a la propia existencia del Creador. Y es muy confusa y no es correcta para nada esta traducción yo soy, sino seré quien seré. Yo soy en hebreo, o el verbo ser o estar conjugado no existe. No existe yo soy en hebreo. Esta forma de decirlo. De ningún modo se puede traducir eyej con yo soy, porque en el hebreo solo se usa el pronombre ani o anoki para hablar de uno mismo. Nunca se tradujo la palabra eyej con yo. Para que tenga sentido común esta traducción, como aparece en Reina Valera en otras partes, como yo soy. Veremos una misma palabra, eyej, en la forma de la raíz de este verbo hebreo en la siguiente mandato donde Elohim envió a Moisés ante el faraón. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Yo estaré. Y está la palabra aquí, yo estaré, es allá, que tiene un yod, un hei, un hei, un yod y un hei. La palabra hayá. Yo estaré contigo. Y esta será para ti la señal que yo te envío. ¿Vale? Está la misma palabra eyej, solamente que está en su raíz primaria, hayá, hei, yod, hei, que significa existir, ¿vale? O llegar a ser. También, bueno, tiene muchos significados: venir, volver, seguir, ser, llegar, existir, constituir, causa, ¿no? Todo, es decir, la base del comienzo de lo que sea. Yo estaré allá, es una raíz primaria de ser en sí mismo, de ser o llegar a ser, existir. Y también está la palabra Javá, es una raíz primaria supuestamente significa respirar, propiamente, bueno, significa respirar en sentido de existencia, ¿vale? Donde, del punto de vista etimológico, el nombre procede del verbo arcaico javá, ser, existir, vivir. Eso es un verbo que en hebreo es una kal, ¿vale? La palabra kal es un verbo en forma causativa, en estado imperfecto. De esta forma no existe en castellano, ni se puede traducir de esta forma. Por eso hay malas interpretaciones y se presenta de una forma muy mal traducirse con yo soy, porque el hebreo contiene algunos sentidos que el español carece de información, ni el griego, es decir, no se puede traducir literalmente el mensaje en otra parte. Por esta razón hay que volver siempre a la raíz. Bueno, el kal es un verbo causativo que se conjuga según la persona y el número en dos tiempos finitos, el perfecto y el imperfecto, que es una flexión simple del verbo ser, pudiendo modificarse mediante prefijos y sufijos para crear otra acción del verbo. Así que al ser eyej un verbo futuro, eyej, seré, o en verbo futuro, en primera persona se entiende como yo seré, pero nunca como yo soy, como se suele traducir muy mal, ¿no? En la Reina Valera y otras ediciones. Mejor explicado, en un sentido más profético, revelado a lo largo de las Escrituras, se expresa como seré quien hace falta que sea para mi pueblo. Así lo vemos en el tiempo presente como Él es quien es, porque lo es por sí mismo. Lo vemos en la forma futura imperfecta, Él es quien será para siempre, como es exaltado en Salmo 72, versículo 17. Sea su nombre bendito para siempre, que dure tanto como el sol. Presenté esta forma, seré quien hace falta que sea para mi pueblo, porque además no es solo un mero nombre, una mera forma de expresar este sentido de palabra futuro, sino porque es como se manifestó al pueblo de Israel a través de sus atributos, sus títulos, sus nombres, para que nos exprese, para que nos ubique, para que nos
de confianza. Así apareció Abraham como el Jireh, el que provee. A Moisés. Moisés fue el primero que dijo Elohim Nisi, ¿no? Es decir, el que levanta bandera, ¿no? Así hay muchos nombres. El que me ve, dijo Agar. Elohim que me ve, el Elohim viviente. Elohim que me escucha, Shema, ¿no? De aquí Shmuel, el nombre de Samuel, le puso a su madre el nombre, porque Elohim escuchó la plegaria, la oración de la madre de Samuel, y por esa razón Samuel, el profeta Samuel, lleva el nombre Shmuel, es decir, Samuel. Elohim me escuchó. Seré el que seré. Puede querer decir, no tengo nombre, porque ningún nombre podría abarcar lo que realmente soy. Y cualquier atributo que pretenda describirme, me será realmente un título que exalte mi esencia. Recuerdan que una persona, el padre de Sansón, preguntó al Malach, que se subió luego en la llama del fuego y desapareció, ¿cuál es tu nombre? Y contestó el Malach, ¿por qué preguntas mi nombre? Es demasiado maravilloso. Bueno, ahora solamente tenemos lo que podemos conocer sobre Elohim, sobre su forma, sobre cómo él se manifiesta a través de cómo se expresa, cómo se nos dejó presentado a través de esos atributos. Por tanto, la revelación del nombre inefable, yo seré el que seré, contiene la verdad de que solo Elohim es quien es, el único ser verdadero, desde luego siempre en contraste con los ídolos o los mitos deificados. ¿Vale? Hay que tener en cuenta, porque, bueno, no nos permite el tiempo hay un montón de pistas, pero en general las escrituras, cuando se compara el Elohim de Israel, siempre está por contraste con los ídolos, ¿no? Él presenta su poder, su dominio, su autoridad, el hecho que él revela el futuro desde mucho antes que ocurra. En cambio, pues los mitos deificados que van llevados sobre los hombros de madera, clavados agarrados con clavos sobre los carros que la gente los lleva y los hace de oro, de plata o de madera, pues no pueden ni hablar, no tienen boca, pero no pueden hablar, se presentan, ¿no? Así que vengan, que se presente, que digan quién presentó el futuro desde antes que ocurra, con quién me puede comparar, ¿no? Siempre está puesto por contraste el Elohim de Israel con todos los demás. Hay que tener en cuenta este detalle. Por lo tanto, al revelarse al pueblo hebreo esclavizado como seré, la palabra fue recibida como una poderosa garantía, como si les hubiera dicho, estaré con ustedes en esta aflicción y estaré con ustedes cada vez que me requieran. Por esta causa, la fe de Israel no se basó nunca en pronunciar un mero nombre, sino en el hecho como el Elohim viviente se presentó cuando Moisés preguntó sobre un nombre, y él dijo, Eyeh Asher Eyeh. Tomaron las palabras como una revelación de una acción poderosa y salvadora a favor de la descendencia de Jacob. La palabra Eyeh se utiliza un total de 43 lugares en la Biblia hebrea, en el Tanaj, donde a menudo se traduce como yo seré. Ojo, nunca como yo soy. Como está en el caso, yo seré, como está en el caso de su primera aparición en Génesis 26, versículo 3. O bajo la forma de yo estaré, como está en el caso de su aparición final, al final del versículo en el Zacarías, capítulo 8, versículo 8. Al traducir del hebreo al griego, aquí es donde vino la confusión de una mala traducción del yo seré al yo soy. Y es como se presentó en la edición Septuaginta, Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y Elohim dijo a Moisés, yo soy el que es. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que es me ha enviado a vosotros. Pues, en la literatura griega helenista, la frase Eyeh Asher Eyeh se tradujo al griego como ego eimi, ho-on.
¿vale? Ego emi ho'on. Yo soy el ser, ego emi, yo soy. Así aparece en el Brit Hadashah presentado, yo soy. Muchas veces leemos los textos del Brit donde Yeshua dijo, yo soy. Ego está, palabras ego emi. Y Elohim dijo a Moisés, yo soy, ego emi, según Septuaginta. Quizás para la mayoría decir yo soy o yo estaré no supone alguna diferencia, pero no por nada el hebreo es hebreo. Y sea por donde sean, los hebreos deben aprender ir a sus propias fuentes para conocer las raíces de su propia fe. ¿Por qué? Porque en el hebreo contiene un significado, tiene su propia regla relacionada con la fe, con el concepto de la cultura propia hebrea, cosa que no es tan fácil a traducir literalmente o con el mismo significado en otro idioma. Entonces, cuando se hace una otra traducción, pues siempre se pierde del mensaje. Por esa razón, todos que dicen vuelvo a mis raíces, pues es bueno volver a su propia fuente de escritura y buscar por lo menos entender lo mejor posible, ¿no? Buscar una información o mensaje que viene de su propia fuente y que está respaldada, ¿no? Todos los Elohim en este mundo se dice sobre ellos yo soy. No que lo dicen ellos, sino que eso es lo que dice la gente sobre ellos, dándole un valor como si ellos serían quien es, yo soy. Es decir, que todos son adorados como si de verdad fueran lo que se creen que son. Por lo tanto, tenemos que hacer diferencia, no por nada el hebreo, cuando hablamos de nuestra fe, Elohim de Israel no comparte su gloria con los ídolos. ¿No? Aunque Mashiach, con Mesías, ¿vale? Del griego, el latín, el español, se traducen y significa lo mismo. El valor en sí mismo no es igual, porque sabemos, no porque Mashiach no se traduce con Mesías, sino porque Mesías hay muchos por el mundo. Es decir, hay muchos que dicen son el Salvador del mundo. Pero HaMashiach, hablando del Redentor de Israel, no se presentó como el Mashiach del mundo, sino como el Mashiach dentro del pueblo de Israel. Y los demás, pues si quieren, tienen bendición en Abraham, pero nunca jamás se presentó el Mashiach, el Redentor de Israel, como el Redentor del mundo. Él puso la redención en Israel y la gente está invitada a venir aquí para beneficiar de la redención. Hay un orden y aquí es la prueba de fe de cada uno. El que no quiere, pues para todo el que quiere, en él cree, Juan 3:16, le dio derecho. Pero claro, tienes que pasar a creer y seguir el camino. Porque el que cree, pues me ama, y el que me ama, guarda. Entonces, si él dice, aquí hay, pues obviamente no lo puedo comparar con los mesías de por el mundo. Por eso hay palabras que aunque se traducen de una misma forma en otros idiomas, el sentido de la palabra hebrea limita a un ser, ¿vale? De aquí, Hamashiach. Son detalles, bueno, que no son tan importantes, pero relevantes al mismo tiempo, y el que busca ser, es decir, andar sobre un firmamento firme, es bueno que acostumbre su mente a buscar sus raíces de su fe y aferrarse a ella. Omni Omed, yo estaré con ustedes. Y el Shema es el oír inteligente, así que hay que escuchar de una forma activa. Aunque el Elohim de Israel, Elohim viviente, quien se presentó a nuestra nación, no por nada no dijo Anoki, yo, simple, sino dijo seré, porque a diferencia de lo que se le atribuye a los demás Elohim deificados, el Elohim de Israel, con decir seré, nos da la seguridad de que Él será para nosotros hoy día, el mismo quien fue, porque Él prevalece sobre el tiempo y su poder no disminuye. Eso lo hace diferente de los ídolos del mundo. Y además, Elohim de Israel dijo, no cambiará, Él no cambia de parecer. ¿No? Está en Salmos 102, versículo 25 y hasta el 26, donde Él dice que Elohim no cambia de parecer. También en Malaquías 3:6,
entre otras citas. También está escrito en Isaías 42, versículo 8, que Él no cambia y no regala, no comparte su gloria con los ídolos. Por eso yo no puedo llamarlo simplemente yo soy, porque yo soy. El chino dirá así sobre su Elohim, el árabe sobre su Elohim, el cristiano mucho más sobre los suyos, más que creen que es una pluralidad dentro de uno mismo. ¿Vale? Pero ellos así lo traducen, yo soy. Para nosotros no es yo soy, porque yo soy no existe en hebreo de esta forma, sino ya que él dijo claramente, seré. Y eso es una promesa, garantía poderosa para nosotros. Tampoco se asemeja a ellos, Elohim de Israel, con los demás ídolos, mitos deificados. Por lo tanto, se presenta de una forma distinta. Y no solo por decirlo, sino por probar su ser por medio de las maravillas. A diferencia de las demás naciones, Israel ha sido elegido para conocer quién es el Hacedor. Y está escrito en el Tanaj, a Israel prohibió adorar los ejércitos del cielo, ¿no? Dejó que adoren el ejército del cielo las demás naciones. Ellos pueden adorar a quien quiera. No por nada Elohim se reveló al pueblo de Israel para que ellos, conociendo, sirva a dar conocimiento a las demás naciones, para que así todas puedan restaurar su conexión con el Hacedor. Bueno, pero este es otro asunto. Nuestra historia testifica que el Elohim de Israel no es igual al de otros pueblos. Una cita que vamos a leer está en Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, ¿vale? Porque testificamos lo que hemos visto, nuestra historia. El Tanaj es la historia de la nación hebrea. Somos la nación que mejor conserva su historia. Vosotros sois mis testigos, para oráculo de Adonai, palabra de Elohim, y mi siervo a quien elegí, ¿vale? Entre las naciones, pues escogió una nación para que les sirva con un propósito diferente. Para que me conozcáis, dice Isaías 43, 10, para que me conozcáis y me creáis a mí mismo y andáis en lo que yo soy, escribe aquí, en el hebreo está Anihu, ¿vale? Antes de mí no fue formado otro Elohim, ni después de mí lo habrá. Eso es una otra profecía interesante, ¿no? Vamos a entrar en ella porque no acabaríamos nunca. Antes de mí no fue formado otro Elohim, ni después de mí lo habrá. Muy hermoso. Bueno, vosotros sois mi testigo para que me conozcáis, ¿vale? Elohim se dio a conocer al pueblo de Israel y me creáis a mí mismo, ¿vale? Porque es aquí, a Él a quien tenemos que creer. Y por otra parte, a entender que Él es. Yo soy, dice en la cita, y está en hebreo Ani Hu. Ani ya hemos visto que es yo mismo. Entendéis que yo mismo soy. Hu es una palabra primaria, un pronombre de tercera persona singular, que mejor expresa, dice, el mismo, o lo mismo, el cual, ¿no? En otras palabras, entendéis que soy yo mismo, o soy yo el cual, el mismo Elohim del pasado, Anihu, soy yo, ¿vale? El Elohim de vuestros padres, Elohim de ustedes, Elohim que será en el futuro con la generación futura. Bueno, eso se presentó en el libro de Isaías 43, versículo 10. Ya el futuro estamos nosotros hoy día. En el pasado fue el momento cuando el Elohim viviente se presentó por medio de Moisés a la nación hebrea bajo un nombre que no era nombre, sino atributos. Y esos atributos fueron incorporados en el apelativo que por lo general se conoce como el nombre impronunciable o Shem HaMeforash, el nombre cuya pronunciación no se puede pronunciar o se ha perdido según algunos, que es cosa que no es verdad para nada. Y no porque no se puede pronunciar, sino porque el dicho nombre no es un mero nombre, sino una serie de atributos abreviados en 4 letras, que las conocemos como la Yod, la Hei, la Vav y otra vez se repite el Hei.
Hoy en día los nombres personales son sustantivos propios, pero en la antigüedad no era de esta manera. En aquellos tiempos las personas no eran llamadas por un sustantivo, sino por un atributo. Las personas eran llamadas por propiedades que tenían atributos, características elegidas para referirse a ellos. Con el tiempo, y a medida que el idioma sufría por la influencia de otras culturas, los atributos de una persona se convirtieron en una forma de llamar a la persona que los poseía. Tomamos como ejemplo el nombre de Noé. Está en Génesis 5:29. Y lo llamó Noé, que significa, bueno, reposo o alivio. Lo llamó Noah, diciendo, ¿no? Aquí se explica por qué le puso este nombre. Este nos dará alivio de nuestro trabajo y de la labor de nuestras manos en el mismo suelo que Elohim sometió a degradación. ¿Vale? Aquí vemos que este personaje, Noé, de su arca y del diluvio, recibió el nombre reposo o alivio porque sus padres pues necesitaban este sentir, este descanso. Ese nos dará alivio, ¿no? Es decir, en el hijo, ese hijo, Noé, pues sus padres tendrían alivio de su trabajo, ¿no? Es decir, se gozarán, no que se le quitarán del trabajo, ni que Noé cumplirá, bueno, trabajar en lugar de ellos, sino que les dará descanso y placer en su alma. Algo que hará su vida más agradable, ¿no? En esta tierra sometida a degradación. Noé, reposo, alivio. Aún nos queda uno de los puntos que antes resalté, de los 3 puntos de nuestra cita, aunque todavía no hemos identificado quién es el yo. El primero, seré quien estaré con los últimos también, dijo Adonai. Aquí es donde de nuevo viene la confusión. Al razonar sobre la lectura bíblica en la luz de un concepto con una mentalidad del siglo XXI. En este siglo, quien lee la interpreta, más que cualquier cosa, a la vez que se olvida que la Biblia ha sido escrita en mayor parte en el idioma hebreo y por hebreos. Digo en mayor parte porque hay parte que fue escrita en arameo. Y bueno, también en griego por Marcos y Lucas, si incorporamos a la Biblia el Brit Hadasha. A la gente se le ha enseñado que al ver las 4 letras, estas 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei, están leyendo un nombre cuya pronunciación original se ha perdido y tergiversado a lo largo de la historia por diferentes motivos. Pero eso no es para nada cierto. No se puede ocultar un nombre que nunca ha sido un nombre en sí mismo. Las 4 letras encriptan ciertos atributos soberanos del Hacedor, atributos que lo hace diferente de todos los demás Elohim de este mundo, porque ninguno de esos ídolos o mitos deificados han podido presentarse por encima de los tiempos terrenales hasta revelar el fin desde el principio y el presente mucho antes de que éste ocurra. Además de seré quien seré, además de lo que se presentó como nombre, porque cuando Moisés preguntó cuál es el nombre, pues Elohim dijo, seré quien seré. ¿Ah? Y eso quedó como nombre, ¿vale? No las 4 letras. Pero bueno, seguimos para no desviarnos del asunto. Se le dijo a Moisés, además de eso, así dirás al pueblo, ¿vale? Además de seré, seré quien seré, además de eso. ¿Cuál será tu nombre? Seré quien seré. Además de eso, así dirás al pueblo. El Elohim aquí empieza una cierta enumeración de nombres, se presentó en la forma pasada como el primero, ¿vale? Es lo que hizo. Se presentó como el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, Elohim en el sentido pasado. Aquí el primero. Eso es lo que decía. Si hay un primero es porque hay los últimos. Si hay los últimos es porque hay un primero. Entonces, cuando se presentó, dice, además de eso dirás al pueblo. El Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Isaac, Jacob. En ese sentido,
recuerda el pasado, se presenta como en el tiempo pasado, como ser el primero en ese sentido. O el Elohim que estuvo en el pasado con los padres de Israel, de esa forma, a la forma del dicho nombre Seré, se le añadió el verbo del tiempo pasado, porque el que estaba ante Moisés era el mismo que fue en el pasado con sus padres. Y no solo eso, sino que a este pasado, ¿vale? De donde primero Elohim de vuestros padres, y el presente, porque ya estaba delante de Moisés, se le agregó el tiempo futuro como un contenido profético, ya que la historia iba a repetirse. Bueno, aquí estamos nosotros, donde repetimos la historia, porque estamos en Egipto y tenemos que ser rescatados también en ese sentido metafórico, ¿no? Alegórico tipo hebreo, no solamente de Egipto, sino de Babilonia y de todas partes por donde estamos, fuimos exiliados. Bueno, estas cuatro consonantes, Yod, He, Vav, Hei, no existe como palabra corriente, sino que es construida a partir del presente del verbo ser y el prefijo Yod, que indica la tercera persona del futuro, indicando así el ser que es ahora y continúa siendo en el futuro. ¿Vale? Eso es un detalle importante, ¿vale? Lo voy a repetir para que se queden con la idea. La palabra Yod He Vav Hei no existe como palabra hebrea, no existe, ya que eso no por nada se llama acróstico. Eh, estas cuatro consonantes son construidas a partir del verbo ser, del presente, ¿vale? Y del verbo Yod, que indica la tercera persona del futuro, indicando el ser que es ahora y continuará siendo en el futuro. De este modo, el Hacedor no solo se presenta por ser el que tiene la vida en él mismo, sino como el que será, quien fue y quien es al presente. De aquí nos viene el acróstico Yod Hei Vav Hei, que en hebreo define los cuatro verbos Yej, Hayah y Ve Jove, ¿no? Yej, Hayah, Jove. Yej es el verbo futuro. De aquí tenemos el Tav, ¿vale? O el último, ya que se presenta, lo vimos al principio, como también en la forma del pasado, estaré con los últimos, el Tav, Ejiej, el verbo futuro, porque claro, hubo un primero, y de aquí tenemos la raíz Hayah, que es el pasado, el verbo pasado, de donde nos dirige hacia atrás, Elohim de vuestros padres, o al Aleph, al principio, al primero. Y tenemos el I del Yod Hei Vav, que es, bueno, tiene la misma forma del I, normal I, y el tiempo presente, que es el Jové, tiempo en cual Él es o Él está con nosotros, tal como lo ha prometido. ¿Vale? Es ese sentido de las cuatro consonantes, el que será, el que fue y el que es, ¿vale? En el presente, el tiempo presente. Ejiej, futuro, nos dirige hacia la letra Tav, la última, del alfabeto hebreo, el último. Hayah, que es el pasado, nos dirige atrás hacia donde está el inicio de todas las cosas, al Aleph, al primicio, y el Jové, que es el tiempo presente en cual Él es o Él está con nosotros. Pues el acróstico nos revela que las cuatro letras de Yod He Vav Hei están relacionadas con los dos verbos Hayah, que significa ser, estar o existir, y Havá, que es existir, devenir, llegar a ser, ocurrir, ¿vale? De este modo, estas cuatro letras nos enseñan que el Creador que hablaba con Moisés es el mismo quien será con nosotros, ¿vale? No solamente que estaba con ellos, no solamente que estuvo con el pasado, con los padres, sino que será también con nosotros. Bueno, será ya no es serás, pues sino es presente, es el tiempo Jové, porque ya llegó a ser, ya llegó el momento y hoy se nos presenta a Elohim
como se presentó a Moisés, el Elohim de vuestros padres. Y hoy mismo nosotros, porque el pasado ya llegó al presente, nosotros miramos el presente, la historia pasada, para ver quién fue en el pasado, para entender quién será con nosotros. ¿Vale? Este es el asunto. Aníome, estaré con ustedes. Y eso nos llegó a nosotros como palabra. ¿Quién estará con nosotros? Pues es Elohim de nuestros padres. Tal como se presentó en Egipto, ¿quién? Pues Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim me mandó a ustedes, es decir, Elohim de vuestros padres. En este caso nosotros leemos Elohim de nuestro pueblo que fue sacado de Egipto, que se manifestó poderosamente. Es el mismo. Aunque vamos a seguir investigando para ver quién es, porque todavía y en esta parte no les voy a presentar cuál es la identidad, sino el ser. ¿Vale? Aquí hablamos sobre el ser. En la segunda parte, pues quizás vamos a tocar más sobre quién es prácticamente. Por esa misma razón de presentarse de esta forma, a raíz de esos dos verbos, hayá, ser, estar, existir, y javá, existir, devenir, llegar a ser, con eso se componen las cuatro consonantes, ¿no? Las cuatro letras con los tres verbos, pasado, presente y futuro. Ejij es el futuro, hayá el pasado y jové el presente. Por esta razón se ha tomado parte de las letras de dos de los tres verbos para formar los nombres hebreos. Eso es una regla, un principio básico para la composición de todos los nombres. Bueno, no todos, que no todos incluyen parte del o alguna parte de las letras, de las cuatro letras, como mandato, ¿no? Mi nombre estará sobre vuestros hijos, en los nombres. También dijo, pondré el nombre sobre la ciudad de Jerusalén, pero bueno, inicia con Yod, y aquí la gente, pues, como lo tienen mal, porque no conocen eso, y los maestros los mal enseñan, ya inventa un nombre de la ciudad de Jerusalén, dice Yahrushalayim, cosa que no existe, porque el principio de las mismas raíces de los nombres, pues, no lo permite que se presente de esta forma. Vamos a ver. De dos de esos tres verbos, se tomaron, bueno, mejor dicho, del verbo futuro, yej, se ha tomado el abreviado yej, es decir, las últimas letras y el yej, y en la gramática de los nombres hebreos, el yod simple o el yej se emplea al dar inicio de los nombres, comienzo de los nombres, como forma que nos indica hacia un futuro con el propósito de hacernos mirar a las promesas de lo porvenir. Por eso yej es la forma futura. Seré. Será. Será para nosotros, nos indica hacia el tav, hacia el futuro, nos dirige hacia adelante. Y por eso el yej se pone siempre al principio de los nombres. Yermiyahu siempre comienza con eso. Yeshua también comienza de la misma razón con parte abreviado, el ye o el yej por delante. Mientras tanto, el verbo pasado, hayah, se ha usado, de este verbo se ha usado el abreviado yah, las últimas letras, para finalizar los nombres hebreos como sugerencia de mirar con la terminación de un nombre hacia el inicio de la existencia. No sé si me puedo explicar. Mientras el yej me dirige adelante y se pone al principio de un nombre, el yah se pone al final para dirigirme hacia el principio. ¿Vale? Siempre está este principio así. Yermiyahu, ¿vale? No tiene el yah por delante, sino al final, siempre. Comienza con el yod por delante y acaba en yah. Comienza con el futuro que me dirige hacia el tav y acaba en el yah que me dirige con el verbo pasado que me dirige hacia el principio. Siempre está así. Tiene los dos sentidos. Los que no comprenden los valores de la fe, de la cultura, de la gramática, de la esperanza, de todo lo que es de origen hebreo, pues por desgracia han inventado una cantidad de nombres
donde no hay nombres y formas de nombres inexistentes y ilógicos dentro del propio credo hebreo, sin decir que algunos incluso expresan algunas blasfemias que la mayoría no saben lo que expresan. Los que usan formas de nombres inventados dentro del mesianismo cristiano transgreden la Torá al añadir nombres que no son hebreos como si fueran, mientras sacan los valores hebreos para introducir inventos. Uno debe tener cuidado con qué clase de nombres invoca, a no ser que se encuentre evocando quién sabe qué nombres de quién sabe qué espíritus, mientras creen que adoran al Elohim de los hebreos, y sin darse cuenta transgreden la Torá que dicen amar por pisotear un nombre, un atributo del Elohim de Israel, a la vez que quita de las escrituras y agrega a las escrituras, cosa que es prohibido, añadir sentido, añadir yo soy, cuando el texto nunca existe esta forma. Eso es agregar a las escrituras, al hebreo, porque el texto hebreo dije, seré quien soy, dice. No dije yo soy, no dice ani, dice yeh, seré. Los nombres tienen su poder, ¿vale? De la misma manera como un atributo del hacedor tiene poder en sí mismo al invocarlo como si fuera un nombre propio. Como es el nombre que nombra. Hay un nombre sobre todos los nombres en cual tenemos salvación, ¿vale? Ese nombre pues tiene una raíz y yo no puedo invocar cualquier otro nombre porque no tengo salvación. Yo puedo decir Elohim, el Elión, pero el Elión no contiene la idea de salvación en su raíz, sino la forma de exaltar al que tiene el poder de la salvación. ¿Comprenden? Todos los Elohim del mundo dicen que son altísimos, yo soy. No, todo se presenta así. Pero Elohim de Israel, por comparación, está sobre todos los demás. Por eso presenta Elohim de los Elohim, Adon Ha-Adonim, ¿no? El Señor de los señores, como se traducen en las ediciones normales. Deben saber que cuando se juntan la primera con la última letra hebrea, forman la letra Et, es decir, cuando juntan la letra Aleph y la letra Tav, la primera y la última, en una misma palabra, se forma la palabra Et. Entonces, cuando leemos seré quien seré, es una forma diferente para decir soy el Aleph Tav o el Et Elohim, el hacedor, como se presenta al principio de la creación, donde aparece la palabra Bereshit, al principio. Aquí en las traducciones comunes pues no aparece la palabra et, el Aleph Tav, porque no tienen forma de traducirlos, pero en hebreo está escrita et Elohim fue quien hizo el cielo y la tierra, es decir, el Aleph Tav, el que estuvo al principio, quien será al final, seré quien seré, o quien hace falta que sea para que mi pueblo me tenga a su lado, que me dé el respeto y el honor y la gloria. Bueno, hermanos, espero que han podido concentrarse. Quizás algunos tienen que volver a escuchar y poner stop para escuchar más detenidamente. Vamos a presentar una guía de estudio para esta presentación, para los que le viene mejor leer y comparar los textos y observar las palabras. Espero que el Ruaj de nuestro Redentor, de nuestro Elohim, les guíe con sabiduría, le dé entendimiento, discernimiento, y que estén pendientes de la segunda parte, donde vamos a tratar de ver quién es el Mashiach, quién se presentó como yo soy tu Salvador, tu Redentor. Será un tema, la segunda parte de esta serie, para ver quién es el Elohim que dijo Ani Omed, el que estará con nosotros hoy en día. Y así, sabiendo quién está, pues, por contraste sabemos que es el mismo Elohim que estuvo en el Tanaj, porque no tenemos en el Shema, no tenemos dos Elohim. Nunca va a entrar la idea de dos Elohim dentro del Shema. Bueno, por mi parte, desde España, desde Sefarat, como está conocida, que tengan todo un bendecido día y un bendecido conocimiento sobre el Elohim de Israel, que traten de buscar sus raíces, tratando de aprender, si es posible,
el hebreo para que puedan leer o estudiar, por lo menos buscando la raíz de las propias creencias. Shalom a todos y bendiciones. Un fuerte abrazo para todos.